prepararnos para el casamiento, para el trabajo. Dedicamos gran parte de la existencia y de nuestros recursos a la vida. Es que las actitudes y las ideas con relación a la muerte son variadas. Encontrará usted personas que creen que por tocar madera la alejarán. Hay personas que piensan que como la vida es una ilusión que se ha formado en algún lugar cósmico, la muerte también es una ilusión. Supe que existen culturas que lloran al contrario el nacimiento de los niños, que piensan que no hay nada que venir a celebrar en esta vida, todo lo contrario. ¿Y cuál es el concepto que nos enseña la fe cristiana y la Biblia? La Biblia nos dice que existen por lo menos 3 tipos de muertes. La Biblia habla de la muerte física, la muerte espiritual y la llamada segunda muerte. La muerte física describe, como sabemos, el cese de las funciones vitales, la separación que ocurre entre el cuerpo y el espíritu humano. Y dice la Biblia en Hebreos 9:27 que cada persona está destinada a morir una sola vez. Y luego viene el escrutinio, el juicio, la evaluación de lo que fue nuestra actuación y nuestro peregrinaje en la tierra. La muerte espiritual describe a la persona que viva físicamente, es decir, es aquella persona que tiene todavía el corazón latiendo, bombeando sangre, los pulmones envían oxígeno, los sistemas están funcionando, es una persona que está en vitalidad, puede que en condiciones óptimas en el sentido fisiológico, pero su espíritu está alejado del Espíritu de Dios. Es decir, están muertos espiritualmente quienes no tienen comunión con el Espíritu de Dios. Se puede estar vivo físicamente y sin embargo muerto en el Espíritu, por no tener comunión con el autor de la vida. Con relación a esta muerte espiritual, Pablo dice: ustedes estaban muertos a causa de sus delitos y pecados, porque todavía no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Efesios capítulo 2 dice que en otro tiempo nosotros anduvimos igual perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Y esto de la muerte física y de la muerte espiritual es una cuestión compleja. Desde el punto de vista psicológico, ocurre ese terror y esa especie de aprensión por la sencilla razón de que estamos lidiando con algo que no conocemos. Nosotros tenemos la posibilidad, en cierta manera, de manipular lo que conocemos. Manipulamos la genética, manipulamos los pensamientos, manipulamos el mundo natural, pero no tenemos control sobre la muerte. Años e intentos supuestamente de encontrar el gran elixir de la vida, la eterna juventud. Mitos urbanos se han tejido en relación a la muerte, que si fulano lo tienen en una bóveda, en una caja de cristal, o lo tienen congelado hasta que consigan no sé cuál cosa. Psicológicamente hablamos de algo entonces que nos supera, que nos causa aprehensión. ¿Cómo será? ¿Cuándo llegará? ¿Qué sentiremos? ¿Qué significará ese trance precisamente? Hay una carga psicológica. Muchas personas viven con esta carga psicológica, incluso cristianos. Y yo quiero sugerir que ese temor es muy natural. Teológicamente algunos han dicho que nos causa aprensión porque no fuimos diseñados para ella. El pecado la introdujo y por eso es algo que es ajeno al proyecto inicial de Dios. Sea lo que fuere, bien en su sentido físico o en su sentido espiritual, la muerte significa una cuestión desafiante, una categoría que nos rebasa. Hemos hablado de la muerte física como la separación del cuerpo y del espíritu. Hablamos también de la muerte física como aquella que describe a la persona que fisiológicamente vive, pero que su espíritu está alejado de la comunión de Dios.
Y la Biblia habla, en tercer lugar, de la llamada segunda muerte. Apocalipsis 20:14 dice: entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. ¿Qué significa la segunda muerte? La segunda muerte significa o describe a la persona y el destino de la persona que en vida se negó a resolver el problema fundamental. Porque el problema más importante o crucial, no solo para esta vida, sino para la eternidad, no es tanto asegurar la papa, o vestir el cuerpo, o educar la mente, o encontrar una profesión, o subsistir, sino resolver el destino eterno, resolver dónde vamos a pasar la eternidad. Y la muerte segunda aguarda a aquellos que en vida se negaron a sujetarse al único que tiene el poder sobre la muerte. El libro de Hebreos, y Lutero dijo, respecto a ese versículo en Hebreos, que el Señor con la muerte de Cristo sujetó a aquel que tenía el dominio o el imperio de la muerte, para librar del temor a la muerte a aquellos que estaban sujetos a ese martirio y a esa esclavitud. Cristo en la cruz del Calvario cargó nuestros pecados, pero venció a Satanás y también venció a la muerte. Cuando Cristo se levanta de la resurrección, cosa que vamos a celebrar los cristianos del mundo en estos días, Cristo estaba proclamando la gloria sobre la muerte y abriendo entonces un camino de esperanza para sus seguidores. Solo por Cristo el apóstol Pablo se atrevió, como los niños que se ponen valerosos detrás de la falda de su madre. Pablo se puso detrás de la falda del resucitado Cristo y desafió, increpó y le dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida, como se chupa o se traga un helado o una barquilla, así lo hizo Cristo. Sorbida es la muerte en victoria. Y solo por la persona y obra de Cristo, Pablo pudo decir eso. Así pues, la muerte física es una realidad por la que todos, tarde o temprano, tendremos que pasar. Conversando con mi suegra en estos días, mi esposa me contaba, cuando le contó, no sé si el 10 o el 11, la partida de Débora. Mi suegra, con pesar, por el cariño hacia Débora, dijo: cónchale, se nos fue Deborita. Y ella dijo: este asunto es una fila, todos estamos allá, lo único es que nadie quiere colgarse. Pero tarde o temprano no llega. Y me estaba preguntando cómo en la casa y cómo en la escuela nosotros podemos y debemos formar a nuestra gente, no solo para la vida, sino para la partida. Permítame decirles que yo creo profundamente que muchas aprensiones que se tienen en el alma con relación a este punto están asociadas a malas experiencias, a temores infantiles, a experiencias que han marcado el alma en algún momento de la vida. Cargamos con nosotros esa especie de temor e inseguridades. Somos personas inseguras, acomplejadas, y buscamos maneras de compensar una cosa con la otra, asumiendo ciertas actitudes de la vida, pero en la verdad, en el fondo, somos temerosos, somos solitarios, somos miedosos, no tenemos tal firmeza y tal seguridad. Y me preguntaba cómo en el seno de nuestros hogares y de nuestra iglesia podemos comenzar formando a nuestros niños con relación a este asunto. Por supuesto, a su nivel, respetando, manejando los códigos. Creo que la fe cristiana y la iglesia y la familia cristiana, entre sus tantos compromisos, está el de formar a nuestros niños para ver esto como un proceso natural. ¿Por qué nos causa tanto temor? No solo es la cuestión psicológica natural por tener algo desconocido. No solo es que puede que haya algo que nos ha marcado y que nos está causando un peso innecesario. Puede ser también la necesidad de renovar nuestra fe en el Cristo resucitado, de meternos más en la palabra, de descansar más en sus promesas. Porque como aquel discípulo podemos y debemos decir nosotros hoy: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? La gente tiene poca o ninguna esperanza con relación a lo que ocurrirá después de esta existencia. Por eso la gente se aferra mucho a las cosas temporales. Y en el fondo, nuestro aferro a las cosas temporales es un tipo de confianza, es un tipo de encontrar valor en las cosas que se van a acabar.
en vez de deleitarnos en lo que no perece, en una esperanza que nadie me puede arrebatar porque todo lo demás se acaba. El carro se puede perder, el dinero se puede perder, la casa se puede perder, pero nuestro fundamento para la vida debería estar en lo que nadie puede quitarme. Eso es lo que realmente vale la pena en la vida. Hago una lista de las cosas que le puede alguien quitar o que usted puede perder, y hago una lista de las cosas que usted solo puede conservar y que nadie le puede quitar porque el Señor se la dio, y le aseguro que esa segunda lista es lo que debe regir su vida, es lo que debe inspirarle y moverle en esta existencia. El apóstol Pablo estaba muy interesado en que los hermanos supieran de este tema. Por eso dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, el apóstol Pablo dijo: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de qué o de quiénes, acerca de los que duermen. Pablo redefine la muerte. Y ciertamente cuando un ser querido, especialmente que conoce al Señor, muere, muere. Pablo no niega la muerte como hecho natural y como un hecho real. Pablo tampoco está criticando que uno se sienta triste. Pablo no está cuestionando el dolor humano. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, el ser más grande que haya pisado este planeta creado por Él, en Juan capítulo 11, versículo 35 dice: Jesús lloró. Al Señor le tocó ante la tumba de un amigo muy querido llamado Lázaro llorar. Me enerva, me indigna, me parece indigno e impropio las personas, especialmente si es un predicador, que viene a increpar a una familia y acusarle porque está llorando. O viene a decirles que acaso no tienen confianza y esperanza, no lloren. O quieren ser más santos que no sé quién, más santos que Jesús, que lloró ante una tumba. Cuando la Biblia y el apóstol Pablo es claro en decirnos: lloren con el que está llorando. Punto. Lloren con el que llora. Rían con el que ría. Pablo entonces, desde luego, no está acusando el dolor humano. Pablo no nos está diciendo que es ilegítimo entristecernos. Lo que Pablo sí nos dice es que solamente por Cristo esa tristeza natural puede y debe tornarse ¿en qué? En esperanza. En esperanza gloriosa. Las personas que no tienen esa esperanza y que viven todavía cautivos del temor a la muerte, les invito a que se entreguen a Jesús, que descansen sus temores en el Señor. A los cristianos que todavía tienen algún tipo de aprensión con relación a eso, con toda sensibilidad y respeto, le digo: no teman. El Señor le comprende, el Señor le entiende, y estoy seguro que Él estará con nosotros, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Pero su presencia y promesa no se acaban en el fin. El fin es el comienzo de que estarán conmigo eternamente, donde ya no habrá más cicatriz, donde ya no habrá más dolor, donde no habrá más tristeza. Tengo la confianza por la palabra de Dios y la comparto con usted, que de alguna manera misteriosa, de una manera gloriosa, el Señor estará con nosotros en ese momento, para hacernos sentir y para acompañarnos de una manera que ahorita no imaginamos, y estamos advirtiendo una cosa que no va a pasar. Él prometió estar con nosotros en ese trance, y Él nos va a tomar de la mano. Y dijo al de la cruz, y dice a todos los suyos: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo tenía el interés de hablar estas cosas, esta doctrina de una situación tan compleja. Pablo manda una carta a los hermanos de Tesalónica, y fue una carta leída por mujeres, por ancianos, por jóvenes y por niños. O sea que los niños escuchaban que el hermano Pablo les decía: no quiero que ignoren esto, para que no se entristezcan como se entristecen los demás que no tienen ¿qué? Esperanza. Y esa esperanza solo es posible, dicen los versículos 14 al 17, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios,
y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Usted me quita la esperanza a mí, la esperanza cristiana. Usted se burla de la mía, y yo le pregunto, si es el caso, ¿cuál es la suya? ¿Cuál es su esperanza? Cristo en su muerte y su resurrección se constituye entonces en la razón de nuestra esperanza. Y es una esperanza que no avergüenza. La esperanza cristiana es una esperanza que aguarda, echa la tonta. Aguardamos y esperamos y han pasado siglos y milenios y seguimos aguardando. Y seguimos aguardando, pero dice Pablo, nuestra esperanza no avergüenza. Porque tiene la garantía y el sustento de la palabra del Señor. Dios lo prometió, Dios lo cumple. Dios lo prometió, Dios lo cumple. Ahí no se vale colearse. Los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Resucitarán primero. Ellos se van a levantar primero. Y de alguna manera también misteriosa, gloriosa, el poder de Dios hará que de los sepulcros salgan los muertos, de los hornos, de las aguas de los ríos, de las cenizas mismas, se levantarán. Y aquel que dio esa metáfora para el pueblo de Israel del valle de los huesos secos, de hacer que esos valles tomaran vida, ese mismo Dios, ahora por el poder que levantó a Cristo, va a hacer que nosotros nos levantemos con un cuerpo glorificado. Ya no con la misma mente, no con las mismas inquietudes, para nada con los mismos temores. Con un cuerpo glorificado, le veremos cara a cara. Y así estaremos para siempre con Él. Sonará una trompeta. Yo quisiera que fuera literal. Una trompeta nítida, potente. Una trompeta que anuncia el anuncio más grande que se pueda dar en el fin de los tiempos. Y es la venida del Rey. La trompeta en la Biblia es un símbolo poderoso. Se usa por lo menos en 3 sentidos. En primer lugar, la trompeta sonaba para invitar con tenor claro la invitación a la guerra. La trompeta sonaba para que el pueblo de Dios se preparara para la batalla. La trompeta de Dios también en los atalayas y en los otros anunciaban a la gente que había un peligro inminente. Y sin tener todos los detalles, todo el mundo tenía que prepararse para recibir nuevas instrucciones. Dios tiene su trompeta, la trompeta de la palabra de Dios. Está diciendo al pueblo de Dios muchas cosas en este tiempo. Pero un uso de la trompeta glorioso, y creo que es el que Pablo tiene en mente aquí, es que cuando la trompeta sonaba era porque el rey estaba haciendo entrada. Y el rey estaba entrando a la ciudad. Y aquí Pablo dice que esa trompeta sonará fuerte, potente, clara, nítida, como un clarín, para anunciar que Cristo viene a levantar a su pueblo, a llevar a su pueblo para que esté siempre con Él. Vemos entonces que la razón de nuestra esperanza es Cristo, su muerte y su resurrección. Nuestra fe descansa en su obra, una obra magnífica y en el poder de su palabra, como dice el himno. Mi fe descansa en un buen lugar, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí. Y no preciso discutir un argumento más. Me basta que Cristo murió y que murió por mí. Mi fe no descansa en una idea. Mi fe no descansa en un sistema. Mi fe no descansa en una religión. Mi fe no descansa ni siquiera en mi sentimiento. Mi fe descansa en el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Mi fe descansa en la palabra de Dios que yo creo. Una palabra que me ha dado lo que más nada ni nadie me ha podido dar. Ni me lo va a dar. Así que mi fe descansa en Cristo. Por eso nosotros podemos y debemos confortarnos. En el último versículo de 1 Tesalonicenses capítulo 4, Pablo dice: por tanto, es decir, a la luz de todo lo que les he dicho, a la luz de todo lo que les he enseñado y les he explicado, escuchen, confórtense unos a otros con estas palabras. Uno encuentra que en tiempos de dolor, como los que hemos tenido en estos días, la presencia y la palabra de personas significativas son cosas gratas. Qué bueno que a uno le acompañen en esos momentos.
Por experiencia sé que el alma duele. Es más que una figura retórica. Cuando hay que despedir a un ser querido hay un dolor muy profundo y le podrán encontrar razones fisiológicas, pero duele en el alma muy profundamente. Qué bueno es un abrazo. Y a veces pienso que es mejor estar solo, sin decir nada. Estar allí es muy valioso. Abrazar es muy valioso. Es que yo le animo. En esos momentos no es el tiempo de andar filosofando, ni echársela de teólogo, ni andar explicando. No hay nada que pueda llegar allí. La presencia de nosotros solamente acompaña. Solo el bálsamo de la presencia y la palabra de Dios hacen lo que más nadie puede. Así que en muchas ocasiones es suficiente no más con estar, no más con abrazar. Y si hay palabras que pronunciar, como dice Pablo, confórtense con estas palabras. Que sean las palabras de Cristo las que en esos momentos de tanto dolor traigan al corazón aliciente, fortaleza y esperanza. Si la palabra y la presencia de un amigo, de un hermano y de un familiar es grato, cuánto más la palabra de Cristo va a ser gloriosa, sanadora, esperanzadora, fortalecedora. Quiero terminar con unas 3 consecuencias prácticas de este sermón. En primer lugar, insisto en la necesidad de la labor educativa de la iglesia y de la familia con relación a este punto. En sus condiciones y respetando el nivel de los muchachos, de los niños, de los adolescentes, estas son cosas en las cuales tenemos que enseñar a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que saber que nosotros no negamos la muerte y que no negamos el dolor de lo que eso significa, pero nuestros hijos tienen que saber que hay un lugar donde vamos a estar mejor. Y así como cuando uno se acuesta con la total tranquilidad de que se va a levantar. Así como cuando uno agarra una semilla que murió, ella se seca y muere, y usted le enseña, la siembra. Y esa semilla que primero murió, luego crece y nace una mata bonita. La muerte no es sino el pasar una vida más alegre, mejor con Dios, donde no habrá que poner la alarma para ir a la escuela, no hay que estar pendiente para buscar un paquete de harina, no hay que estar pendiente para pagar la renta, no va a haber cicatriz. Y nos cuesta pensar que tenemos un sitio eterno así, porque nos parece que las cosas tienen que cambiar y tenemos que entretenernos. Eso lo he dicho siempre y se lo voy a repetir. Es normal que pensemos eso con esta mente, pero una vez que estemos en la presencia del Señor, todo va a ser distinto. Y estaremos con el Señor. Entonces mi implicación práctica es que Dios dé sabiduría a los padres, que Dios dé sabiduría a la iglesia para enseñar no solo a vivir, sino a ir al encuentro con el Señor. La segunda consecuencia es que necesitamos espacios donde esas aprensiones y esos temores puedan ser compartidos. Necesitamos hablar de eso y acompañarlo en toda nuestra situación. Dios no se escandaliza por nada. Creo profundamente que hay que revisar de dónde vienen muchos temores y cómo podemos, con la poderosa palabra de Dios, ir sanándonos e ir viviendo confiados, no vivir con un temor, como vive la gente que no tiene esperanza. Y la última consecuencia práctica es captar la urgencia de compartir con nuestros amigos y vecinos de Jesús. Necesitamos compartir con nuestros compañeros de escuela, del liceo, de la universidad, del vecindario y del trabajo, acerca de Jesús, de lo que Jesús ganó para nosotros, que Jesús es más que un invento de la mente, que Jesús es más que un personaje moralista de la historia, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a resolver el problema de los problemas, el problema del pecado y la falta de comunión con Dios. Dice el gran Luis Palau, en un libro que tiene para jovencitos, hay 3 preguntas que un jovencito debe responder en su vida que son cruciales, entre otras. La primera es, ¿cuál va a ser mi vocación y a qué me voy a dedicar en la vida? La segunda es, ¿con quién me voy a casar? ¿Y qué clase de familia espero tener? Y la tercera es, ¿dónde espero pasar la eternidad? Y no solo cómo vivir en el tiempo presente. Que el Señor nos anime y nos fortalezca. Yo quisiera aprovechar el último versículo para leer nuevamente y hacer un ejercicio. Al final vamos a tener los 2 videos necesarios para este tiempo. Y vamos a hacer una inversión. Vamos primero, por favor, con el video, recuerdo, y luego basado en este versículo que dice,
aliéntense con estas palabras. Les voy a pedir que nos pongamos de pie después del video y podamos decirnos así: ten ánimo, el Señor venció. Ten ánimo, el Señor ganó. Ten esperanza, el Señor triunfó. Ese ejercicio lo vamos a hacer por lo menos con unas 3 personas acá. Nos vamos a detener porque Pablo dice: anímense los unos a los otros con